Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos concede de estar en esta casa de adoración. Una casa donde se exalta y se bendice el poderoso nombre de Dios. Ando en compañía del pastor Teodoro Matos Custodio, una ficha muy conocida en toda la zona. También está con nosotros un hermano en Cristo y amigo de nuestra comunidad, Michael Valerio, un joven con un liderazgo tanto en el deporte como también en los asuntos cristianos. Y también estoy acompañado de la mujer más bella que está aquí adentro y en República Dominicana y en otra parte del mundo, la esposa mía, Betel Matos, y mi niña Hazel Abigail. No sé cuál de las dos será más bella, pero ahí la tengo a las dos. Pastor, antes de iniciar, si quiere anunciar lo de la marcha, creo que sería un buen momento también. Al final, está bien. Quiero invitarles que nos pongamos un momentico de pie y que busquemos nuestra Biblia, Proverbios 4:23. Proverbios 4:23. El texto que tenemos en esta ocasión dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Pueden sentarse, el Señor continúa añadiendo bendiciones a nuestras vidas por medio de su palabra. Nos dice claramente que bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda la profecía escrita en este libro relacionado con Apocalipsis, pero también toda la palabra del Señor nos bendice, nos trae vida. Quien les habla es su hermano Jurdin Isaac Matos Batista. Congrego en la iglesia que pastorea Teodoro Matos Custodio. Soy docente en el Liceo Profesor Juan Emilio Bosch Gaviño, de modo que tengo una licenciatura en lo que es lenguas modernas y otra en lo que es derecho. Y quiero compartir con usted en esta ocasión bajo el tema cardiología espiritual. Cardiología espiritual. Quienes estudian medicina o quienes no han estudiado medicina y han escuchado sobre el término de cardiología, habrán notado que la cardiología es una rama de la medicina o una especialidad de la misma, que tiene por propósito estudiar las condiciones del corazón del ser humano, sus funciones y también las enfermedades. La Real Academia de la Lengua Española la define de la siguiente manera: estudio del corazón y de sus funciones y enfermedades. El corazón es un órgano vital en la vida del ser humano y de cualquier criatura que lo posee. Nosotros podemos vivir sin algún órgano de nuestro cuerpo. Por ejemplo, podemos vivir sin un dedo, podemos vivir sin un brazo, sin una pierna, podemos vivir con una mano menos, podemos vivir con una oreja menos, pero es imposible que podamos vivir sin un corazón. El corazón mantiene todo lo que es nuestro ser, toda nuestra vida. De él emana la vida, nos dice la palabra de manera clara y de manera categórica. Muchas personas que reconocen el valor de este importante órgano a menudo acuden a centros médicos o asisten a operativo médico para hacerse un chequeo rutinario de carácter preventivo. Muchas veces cuando hay un operativo médico, ya sea en una clínica o en un centro educativo, las personas, o aún sin ser en ese operativo médico, acuden a lo que es a un centro para hacerse un chequeo general. Muchas veces se quieren chequear el corazón, porque a veces hay situaciones en las que no presentamos ningún síntoma, no presentamos alguna enfermedad aparentemente, pero de manera preventiva queremos conocer si todo está marchando bien en nuestros corazones, porque sabemos que un fallo en el mismo puede ser catastrófico para nuestra vida, puede terminar nosotros en un instante.
Pero la gran importancia del corazón no solo se limita a lo que es la vida física, sino que también la vida espiritual depende de la condición de nuestros corazones. Por eso la Biblia hace muchas referencias con relación al corazón. Nos dice que la Biblia hace referencia al corazón 873 veces en 808 versículos. Si nosotros buscamos en la Biblia, en esas que tienen aplicaciones, donde te la buscan por palabra, y escribimos la palabra corazón, vamos a encontrar que esa palabra de manera singular aparece 873 veces en la Biblia. Si la buscamos en manera plural, corazones, también vamos a ver que también hace referencia de esa palabra. De manera que la Biblia concibe al corazón de una manera muy vital y muy importante para lo que es la vida espiritual. Por eso vamos a hablar de cardiología espiritual, porque cada uno de nosotros debe conocer cómo está nuestro corazón delante de Dios. El salmista en una ocasión dijo que quién subirá al monte santo del Señor, y la palabra dice claramente, el limpio de mano y puro de corazón. De manera que la condición de nuestro corazón es relevante para saber cómo está marchando nuestra vida espiritual delante de Dios. Y para poder saber cuál es la condición de nuestra vida espiritual, no podemos ir a un centro médico, tenemos que ir a la palabra de Dios. Tenemos que ver lo que Jesucristo, el médico por excelencia, dice al respecto. Él nos dice claramente que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, y haciendo referencia a que Él fue a aquellas personas que estaban siendo mal juzgadas por los fariseos de aquella época, de manera que Jesucristo mismo se identifica como un médico y nosotros creemos en su palabra. Nuestras acciones, incluyendo nuestras palabras, reflejan lo que hay en nuestros corazones. De manera categórica, Jesucristo dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Mateo 15, 19. Y esto lo dijo Jesucristo en un momento donde los fariseos estaban acusando a sus discípulos, diciéndole a Jesús que sus discípulos no se lavaban la mano para comer, porque ellos entendían que se contaminaban al no lavarse la mano. Y Jesucristo le hablaba claramente que no lo que entra por la boca contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, porque lo que sale de la boca viene del corazón. Y por eso Jesucristo cita esta parte. Incluso nuestras metas, nuestros propósitos, nuestros sueños, nuestros anhelos revelan qué hay en nuestro corazón. Dice Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Ahora, ¿cuáles son las condiciones bíblicas que podemos conocer sobre la espiritualidad de nuestros corazones? ¿Cuáles son esas condiciones que revelan en qué estado está nuestro corazón? En ese sentido es importante conocer el estado de salud de nuestro corazón. Y para conocer cómo está el estado de nuestros corazones, debemos acudir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él nos revela el estado de salud de nuestros corazones. En Lucas 8, desde el versículo 4 al versículo 15, hay una famosa parábola que Jesucristo narra relacionada con la parábola del sembrador. En esta parábola, Jesucristo refleja 4 estados de salud o 4 condiciones de nuestro corazón en sentido espiritual. El pasaje de Lucas 4 al 8 dice, el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto al 100%. A partir de este texto podemos catalogar el estado de salud de nuestros corazones. Un corazón incrédulo o endurecido.
Un corazón superficial, un corazón desenfocado o un corazón sensible a la palabra de Dios. Jesucristo mismo nos dice qué es lo que produce cualquiera de estos estados de salud en nosotros. Es decir, qué es lo que genera esas condiciones en nuestros corazones. Jesucristo lo dice. De modo que quiero que prestemos mucha atención porque es de gran importancia que nosotros sepamos cómo estamos delante de Dios. A veces nosotros decimos, yo estoy bien, yo no tengo ningún problema de salud, pero cuando vamos al médico y nos hacemos un chequeo general, nos sorprendemos de allá para acá con una serie de problemáticas, de problemas de salud que el médico ha encontrado, aun cuando nosotros no sentíamos ningún síntoma. Y puede ser que el médico se haya equivocado y vamos a otro para confirmar y nos encontramos que verdaderamente estamos padeciendo algunas enfermedades, aunque no se estén reflejando los síntomas en ese momento. De igual modo, en el camino espiritual podemos creer que estamos bien delante de Dios. Podemos creer que estamos en el camino adecuado, que nuestros corazones tienen las intenciones adecuadas, pero cuando venimos a la palabra de Dios, es posible que nos demos cuenta que verdaderamente estemos mal y necesitamos la medicina que el Señor mismo nos provee para nuestra sanidad. Había mencionado en primer lugar una condición llamado corazón incrédulo. Lo que da origen a un corazón incrédulo es la ligereza con que se toma la palabra de Dios o la semilla que cae en el corazón. Tener en poco o restarle importancia a la palabra de Dios produce incredulidad. Al no valorar la palabra de Dios, la persona no la retiene. En consecuencia, el diablo se la arrebata con facilidad. Lucas 8:12 dice que estas personas, las que están junto al camino por donde pasa el sembrador, es decir, quien predica la palabra de Dios, y oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Esa primera persona junto al camino escuchan la palabra. Cuando sale el predicador, la persona, el portavoz de Dios, que sale a llevar el mensaje, se encuentra con diferentes personas en el camino. Esas personas no están buscando intencionalmente escuchar la palabra de Dios. A lo mejor están pasando y la escuchan, o a lo mejor nos prestan unos minutos cuando se lo solicitamos. El punto es que estas personas no intencionalmente escuchan la palabra de Dios, pero no le prestan mucha atención. Nos escuchan, pero tarda más tiempo en entrarle por un oído que para salirle por el otro. Le sale inmediatamente, no la retienen, y no la retienen porque no le dan valor, porque no le dan importancia. Y como no la retienen, el enemigo se la arrebata con muchísima facilidad. De modo que estas personas, el enemigo le quita esa semilla que fue sembrada porque no supieron retenerla, no le prestaron la atención adecuada. Dependiendo de la persona que se trate, esta condición cardiológica puede traer el resultado trágico no solo para sí, sino también para otros. Cuando en la familia, algún miembro de la familia se enferma, muchas veces las consecuencias negativas no solamente la experimenta esa persona, sino que también los demás miembros de la familia, aunque no estén experimentando esa enfermedad, también sufren las consecuencias. Tienen el dolor, la inseguridad, la penuria de tener a ese familiar enfermo, y dependiendo de cuán drástica sea la enfermedad, pues aún mayor es el sentimiento negativo que tienen esos familiares. Incluso muchas veces los familiares tienen que disponer de recursos económicos para tratar de proveer lo necesario para la salud de esa persona. Lo que quiero decir es que en este mismo caso, dependiendo de la condición de salud, o una persona incrédula no solo se perjudica a sí mismo, sino que también perjudica a los demás miembros de su familia. Nosotros hemos encontrado a un sinnúmero de personas que no creen en Dios, que son ateos, que tienen una negatividad al evangelio, que creen que no existe nada supernatural
lo sobrenatural que haya creado el universo, o que no creen que verdaderamente Jesucristo haya sido. Y cuando investigamos y analizamos, nos damos cuenta que también sus padres estuvieron en el camino. E incluso fueron sus padres quienes les inculcaron esa ideología o ese pensamiento que tenían. De manera que dependiendo la condición nuestra, también afectaremos a los demás. No solamente se afecta a la persona sola, sino que también se afectan otros. El faraón de Egipto, para la época de Moisés, quien es un ejemplo de una persona con un corazón endurecido, tuvo en poco la palabra de Dios y su corazón fue endurecido. En Éxodo 5:1 dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Pero la reacción de Faraón demuestra que tuvo en poco la palabra de Dios. Continúa el texto diciendo: y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. La Biblia registra la tragedia que aconteció en Egipto por el endurecimiento del corazón de Faraón. Es decir, este hombre a quien Dios le había dado un mensaje, a quien el mensaje le había llegado por medio de Moisés y Aarón, había reaccionado de manera negativa ante el mensaje de Dios. Había dicho que no dejaría ir al pueblo de Dios. Y tuvo en poco Dios. ¿Y quién es Jehová? Yo no conozco a ningún Jehová, ni tampoco dejaré ir al pueblo de Israel. Su endurecimiento trajo como consecuencia, no solo para él, sino también para todo el pueblo egipcio. Algunos egipcios también se negaron a que se dejara ir el pueblo de Israel. Pero vimos después todas las plagas que cayeron sobre Israel, sobre Egipto, perdón. Vemos toda esa catástrofe, todos esos daños materiales, económicos y de vidas humanas y de animales que se perdieron en aquel lugar por causa del endurecimiento del corazón de Faraón, hasta el punto que incluso perdieron los primogénitos, toda la familia de Egipto en aquella época. Esa condición o ese estado del corazón del pueblo de Israel llevó a la ruina al pueblo egipcio. Si el pueblo egipcio hubiera tenido un corazón diferente ante Dios, los resultados habrían sido diferentes, pero el faraón de Egipto y todo el pueblo de allá se negó a tomar en serio la palabra de Dios y sufrieron todos aquellos daños y esas catástrofes. En el presente hay muchos padres de familia que no toman en cuenta el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y como cabeza del hogar están dirigiendo a su familia a un destino incierto, están llevándolo a un destino sin esperanza, porque no quieren prestarle atención a la palabra de Dios. En muchos países donde existe la idolatría, donde se adora un sinnúmero de cosas, vamos a ver que todo eso es consecuencia de generaciones anteriores que decidieron rechazar al Dios verdadero y terminaron adorando a las criaturas antes que al Creador, como nos revela Romanos. Otra condición del corazón es un corazón superficial. A diferencia de un corazón incrédulo, las personas con un corazón superficial son aquellas que no rechazan la palabra de Dios de manera inmediata, sino que la reciben con gozo y alegría, pero tienen poca profundidad, no echan raíces. Lucas 8:13 dice: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Y en la parábola también se nos dice que tienen poca humedad. Estas personas reciben el Evangelio con mucha alegría, con mucho gozo, y están siempre dispuestos en los primeros días a servirle al Señor y a hablar de la palabra de Dios y a compartir el Evangelio. Pero llegan momentos difíciles, llegan momentos de pruebas por causa del Evangelio, y entonces empiezan a echar para atrás. Entonces empiezan
a retroceder, empiezan a huir, a rechazar la palabra de Dios debido a las pruebas que están enfrentando por causa del evangelio. Son unas personas que no han profundizado, no han echado raíces profundas y fuertes para permanecer en la presencia de Dios, para permanecer en el camino y en el redil de Jesucristo. El pueblo de Israel creyó alegremente cuando Dios le había dicho que lo iba a llevar a una tierra prometida. Ellos recibieron ese mensaje con mucho gozo, lo recibieron con mucha alegría. Sin embargo, en número 13 y 14 se registra una reacción desalentadora cuando se da el informe obtenido por 2 espías enviados por Moisés a la tierra prometida. Este pueblo había entendido que Dios verdaderamente lo iba a llevar a la tierra prometida. Tierra que fluye leche y miel. ¿Quién no recibiría con gozo y alegría una noticia como esa? Más habiendo sido esclavos en Egipto, siendo maltratados y padeciendo por muchísimos años. Y ahora le llega el mensaje de que van a ser llevados a una tierra que fluye leche y miel. Todos están contentos, están alegres. Pero en el proceso, en el camino, en una ocasión Moisés manda 12 espías para ver aquella tierra. Y ellos ven la tierra y traen fruto de aquella tierra y ven que los frutos son buenos. Pero también vieron algo. Vieron que había obstáculos porque allí había gigantes. Y ellos eran como langosta de esos gigantes. Ellos se decían, ¿y cómo venceremos a estos hombres que tragan a los seres humanos? Nos dice aquí claramente en Números, a pesar de que había evidencia de que la tierra era extremadamente buena, 10 de los 12 espías dijeron, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Número 13, 32 al 33. Estas personas que recibieron el mensaje con mucho gusto, con mucha alegría y gozo, al momento que vieron a qué se iban a enfrentar, empezaron a temer, empezaron a tener miedo. Y no solo eso, sino que se convirtieron en un instrumento para desalentar al pueblo. Cambiaron el informe verdadero de que era una tierra que verdaderamente fluía leche y miel y dijeron que era una tierra mala, que tragaba a sus moradores. Pusieron a Dios como mentiroso, a pesar de las evidencias, porque llevaron racimos de frutas que tenían de uvas que tenían que cargarla entre varios hombres. Y ahora están diciendo, esa tierra no sirve. Dios nos mintió. Y empezaron a decir el pueblo, después que escucharon la noticia, vámonos para atrás. Dice, designémonos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces esta persona con un corazón superficial tienden a hacer eso. Escuchan la palabra con gozo en el momento de la prueba, a retroceder. La persona con un corazón superficial tan pronto enfrenta persecución o pruebas por el evangelio se aparta de la verdad. Una tercera condición es un corazón desenfocado. Las personas con un corazón desenfocado o distraído son aquellas que oyen la palabra, pero se sumergen en los afanes y en el deseo de adquirir riquezas y son arrastrados por los placeres de la vida. Lucas 8:14 dice, refiriéndose a esta condición, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres y no llevan fruto. Estas personas viven solo preocupados y enfocados por las cosas materiales. Viven enfocados en las tareas y ocupaciones de la vida. Su mente está enfocada en adquirir bienes materiales y en vivir en los deleites de la vida. Tienen tiempo para todo, excepto para profundizar su relación con Dios y los hermanos de la fe. Tienen tiempo para el entretenimiento, para las redes sociales, para pasear, para trabajar, pero no tienen tiempo para leer la Biblia. No tienen tiempo para estudiarla, no tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para evangelizar, no tienen tiempo para los asuntos del reino. En consecuencia, no dan fruto. Son personas
que su cuerpo está aquí, pero su mente está en otra cosa. Están pensando en el alimento de mañana, están pensando en la vestimenta de mañana, están pensando en un sinnúmero de cosas que no necesariamente son pecados, pero que para ellos se convierten en pecados porque lo han convertido en su Dios, en vez de atender al Dios. En vez de estar pendiente a las cosas del reino, están desviados en múltiples caminos y no están enfocados en las cosas de Dios. En Mateo capítulo 6 se narra una enseñanza. Jesucristo habla de esto, hablando de los afanes, y dice que no hay que afanarse del día de mañana, porque el día de mañana trae su propio mal, trae su propio afán. Él está diciendo que las personas que están enfocadas en las cosas terrenales, en las añadiduras, son como aquellos incrédulos que no tienen fe, que le claman a dioses muertos, que tienen ojos pero no ven, que tienen boca pero no hablan, que tienen oído pero no oyen, que tienen manos pero no palpan, tienen pies y no caminan. Se están pareciendo a ellos en el sentido de que aquellas personas le piden a sus dioses, pero tienen que hacer de todo porque sus dioses no le pueden proveer absolutamente nada. Pero Jesucristo, sabiendo que nosotros tenemos un Dios que oye, un Dios que ve, un Dios que se mueve y que conoce cada una de nuestras necesidades y que de hecho nos suple antes de que nosotros le pidamos, nos dice claramente: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La última condición del corazón, y es la que debe estar en cada uno de nosotros, un corazón sensible. Una persona con un corazón sensible es aquella que es sumiso a la palabra de Dios y la retiene. Lucas 8:15 dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Esta es la condición saludable que debe tener nuestros corazones. Un corazón sensible se deleita en la palabra de Dios, vive la palabra de Dios, se sumerge en la palabra de Dios, ama la palabra de Dios, la retiene y es obediente a ella, y como resultado da fruto constantemente. Una persona con un corazón con esta característica es como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Cuando buscamos la palabra retener en el griego, de la cual usa en esta parábola Jesucristo, significa que es alguien que lo que le ha sido dado, la presa la tiene con tanta firmeza que se le hace difícil arrebatársele. Si una persona tiene un celular en la mano y lo tiene bien asegurado, será difícil que se lo arrebaten. Pero si lo tiene a la ligera, cualquier persona se lo puede arrebatar con facilidad. Pues la persona con un corazón sensible retiene la palabra de Dios de manera fuerte, de manera que el enemigo no se la puede quitar. Tenemos algunos ejemplos de hombres y mujeres de fe que retuvieron la palabra de Dios y no le fue arrebatada. Tenemos a un Daniel que estaba progresando de manera sorprendente en un reino pagano, que sus adversarios querían destruirlo, y no hallando cómo destruirlo, empezaron a observarlo, a ver de qué manera podían conspirar contra él. Y vieron que Daniel era un hombre que solía orarle a Dios, solía presentar peticiones a Dios. Y esos observadores dijeron: pero vamos a fraguar un plan. De la única forma que podemos hacer caer a Daniel es en algo relacionado con su Dios. Vamos a ir delante del rey, que selle, que firme un edicto donde diga que toda aquella persona que le pida a un Dios fuera del rey sea echado al foso de los leones. Y el rey, sin saber lo que se estaba moviendo, firmó aquel sello, aquel edicto, y lo selló también con su anillo. Daniel se enteró de lo que había pasado. Daniel se enteró de que había una orden que decía claramente que aquella persona que le orara a cualquier dios,
o a cualquier persona que no sea al rey Darío fuese echado al foso de los leones. A lo mejor cualquiera de nosotros temblaría. A lo mejor diría, bueno, déme esperar estos 30 días o los días que ellos pautaron para luego retomar mi relación con Dios. Pero Daniel retuvo la palabra. Daniel había entendido que tenía que depender de Dios día tras día y que no podía ceder ante las presiones y ante las pruebas que pudiera traerle el mundo. De manera que él continuó orando como solía hacerlo, a pesar de la amenaza. Y sabemos que fue lanzado en el foso de los leones, pero que luego él fue exaltado y sus enemigos fueron destruidos. Él permaneció firme, retuvo la palabra de Dios. De igual modo, sus amigos, los que fueron también llevados cautivos allá a Babilonia, cuando el rey Nabucodonosor hizo una gran estatua y dio la orden diciendo que toda aquella persona al escuchar los instrumentos de música tenían que humillarse, doblar su rodilla ante aquella estatua. Había 3 hombres de Dios ahí que no estaban dispuestos a hacerlo. Y la amenaza era que iban a ser lanzados al horno de fuego que estaba preparado para aquellas personas. Y cuando los envidiosos de aquel reino lo vieron, fueron corriendo donde el rey y le dijeron, señor rey, ¿tú no dijiste que aquella persona que no adorara la estatua fuera lanzada al horno de fuego? Eso fue lo que dije. ¿Y cómo pues estos hombres que no respetan tu palabra permanecen de pie e ignoran el mensaje que ha sido dado? Y el rey lo mandó a buscar y queriendo darle una segunda oportunidad, le dijo, ¿están ustedes dispuestos a esto? Estos hombres retuvieron la palabra de Dios que decía claramente, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirá y no te hará dioses de ningún tipo. Esta gente tenían esto bien grabado en su corazón, que al momento de que se le estaba presentando la segunda oportunidad, ellos tomaron la oportunidad para demostrar cómo se retiene la palabra de Dios y le dijeron, tú sabes cuál es nuestra respuesta con este asunto. No nos vamos a arrodillar delante de esos dioses. Y si nos va a tirar al horno del fuego, nuestro Dios puede librarnos. Y si no nos libra, igual no vamos a ceder. Estas son unas personas con un corazón sensible, con un corazón que retiene la palabra de Dios, con un corazón dispuesto a poner a Dios por encima de todas las cosas. Hemos visto cuál es el pronóstico, cuál es el diagnóstico espiritual que puede tener nuestro corazón. La pregunta es, ¿y la prescripción? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es la sugerencia que nos da el médico o nos da la palabra de Dios para estas condiciones que no son las adecuadas? Para un corazón incrédulo dice que se necesita un trasplante de corazón. Hay personas que han llegado a un estado crítico de salud física que necesitan un trasplante de corazón. De igual modo, hay personas que espiritualmente necesitan un trasplante de corazón. Y no tienen que pagar un sinnúmero de dinero para obtenerlo. Simplemente tienen que confiar en la promesa de Dios. Ezequiel 36, 26, 27 dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Esta palabra la dijo el Señor cuando dijo que iba a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel. Y que ese pacto no se limitaba al Israel de aquel entonces, sino también a cada uno de nosotros, que por medio de la sangre de Cristo habíamos de entrar al nuevo pacto. Dios nos ha prometido un trasplante de corazón espiritual. Él cambia nuestro corazón de piedra y nos da un corazón de carne, un corazón sensible, presto a escuchar, a guardar sus preceptos y a ponerlo por obra. Si confiamos en esa promesa, Él nos va a cambiar ese corazón incrédulo.
la prescripción para un corazón superficial. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Juan 4:14. El problema con este corazón es que tenía poca profundidad y también tenía poca humedad. Pues la única manera de que nuestro corazón sea humedecido por la palabra es escuchándola, es leyéndola, es yendo a la palabra de Dios. Jesucristo compara aquí su palabra como agua, y esa es el agua que necesitamos para que nuestro corazón sea sumergido en el agua espiritual que brota, que salta para vida eterna. Y esto lo dijo él también en una fiesta, y dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El Señor quiere darnos agua gratuitamente. ¿Qué prescripción tenemos para un corazón distraído o desenfocado? Filipenses 4:6 nos dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y también nos dice otro texto bíblico: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:2. Y 2 Corintios 4:18 dice: no mirando nosotros las cosas que no se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La prescripción es simple en este caso: enfocarnos en Dios, poner nuestra mirada en Cristo, enfocarnos en lo que Él nos dice, procurar ser diligente en las cosas del reino. Cuando Jesucristo visitó a Lázaro y a sus hermanas, aquí vemos las actitudes o las reacciones que esas dos hermanas tuvieron, Marta y María. Vemos que una estuvo atenta, escuchando la palabra que Jesucristo estaba enseñando. Estaba enfocada en el mensaje que Dios estaba dando. Sin embargo, Marta estaba tan enfocada en las cosas que hasta le dijo a Jesucristo que le dijera a María que la acompañara, que la ayudara con los afanes, con las tareas. A lo que Jesucristo le respondió: Marta, Marta, tan afanada está. Una cosa es importante hacer, le dice Jesucristo, y María ha tomado la mejor parte y no le será quitada. Debemos proponernos enfocarnos en las cosas de Dios. Son muchas las cosas que nos llaman la atención, son muchas las cosas que quieren sacarnos del enfoque en las cosas de Dios, pero hemos sido renacidos por la palabra de Dios que permanece para siempre, para tener un nuevo enfoque en la vida, para vivir con una orientación nueva en nuestra vida espiritual. Y ese enfoque lo tenemos mirando a Cristo, el autor y consumador de la fe. ¿Qué hacemos con un corazón sensible? Animarlo para que continúe siendo sensible a la palabra de Dios. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y es interesante tomar en cuenta este verso, porque podemos decir, bueno, después de todo lo que se ha dicho aquí, yo creo que mi estado o mi condición espiritual está bien hasta este punto. Y cuando viene a ver, nos desenfocamos en el camino por la confianza puesta en nosotros mismos. La palabra del Señor nos exhorta que debemos siempre permanecer en la vid verdadera que es Jesucristo. Debemos seguir teniendo la sensibilidad para que el Espíritu Santo continúe obrando y transformándonos, porque aquí no hemos llegado todavía a la perfección. Tenemos que seguir mirando a Cristo hasta llegar a su estatura. Tenemos que seguir en Él hasta que recibamos aquel cuerpo glorificado que Dios ha prometido a cada uno de nosotros. De manera que exhorto a que nos ubiquemos
en cuál sea nuestra condición real y procedamos a ver la prescripción que necesitamos en nuestros corazones. Vamos a orar para concluir lo que es el mensaje. Eterno Dios y soberano Rey de gloria, tú eres maravilloso. Tú eres grande y eres hacedor de maravillas. Y aquí que hemos escuchado tu mensaje, hemos escuchado tu palabra y hemos visto las condiciones que puede experimentar nuestros corazones en sentido espiritual. Y oramos, Padre, para que tú obre en nuestras vidas, ayudándonos a tener todos un corazón sensible, un corazón presto a escucharte, un corazón dispuesto a bendecir tu santo y poderoso nombre, a vivir tu palabra, a amar tu palabra, a amar sobre todas las cosas y amar al prójimo y a los hermanos. Oramos, Padre, para que tu palabra permanezca en nosotros y dé el resultado que tú anhelas y esperas. En el nombre de Jesús. Amén. Dejo por aquí al pastor Aridio con la parte que procede.